Al ser discípulo de Cristo, adquirimos la responsabilidad de cargar con nuestra cruz y aceptar su designio. Bienvenidos a la Santa Misa. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. En este domingo, hermanos y hermanas, iniciamos lo que la Iglesia le llama el tiempo ordinario. Y durante estos tiempos, estos domingos que dure el tiempo ordinario, el Evangelio nos ayudará a descubrir cómo cada uno de nosotros podemos llegar a ser discípulos del Señor. Será una enseñanza domingo a domingo de cómo el discípulo es aquella persona que se siente llamado por Dios para seguirle. Y nosotros, que nos llamamos cristianos, tenemos que saber bien a quién seguimos. Por lo tanto, si somos cristianos, tenemos que conocer bien a Cristo para seguirlo, porque no podemos ir por la vida diciendo o anunciando que somos cristianos sin conocerle y sin seguirle. El Evangelio que el día de hoy hemos escuchado de San Lucas narra la experiencia que Cristo tiene con sus apóstoles. Y el Evangelio comienza diciendo que estaba Jesús acompañado de sus discípulos. No había nadie más. Era un lugar retirado. Y Jesús, en esa confianza, él solo con sus apóstoles, comienza haciéndoles una pregunta. ¿Quién dice primero la gente que soy yo? ¿Qué dicen los demás de mí? Y entonces los apóstoles uno a uno le iban contestando: eras un profeta que ha resucitado, otros dicen que eres Elías. Eso es fácil. Decir lo que los demás dicen de Jesús es fácil. Pero entonces viene una pregunta que los interpela a cada uno de ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces sale Pedro el atrabancado, y le dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús alcanza a descubrir en esta respuesta del apóstol Pedro como una acción del Espíritu de Dios. Bendito tú, Pedro, porque esto que me has respondido no ha venido de tu naturaleza humana, sino que ha sido el Espíritu de mi Padre quien te lo ha dicho.
Porque solamente la persona que alcanza a descubrir la presencia de Cristo como verdadero Dios es aquella persona que ha tenido un encuentro vivo con Él. Jesús mismo, en cada uno de los instantes y los momentos de su vida, escuchaba la predicación de Cristo. Jesús mismo veía los milagros y las acciones que Jesús hacía, cómo curaba a los enfermos, cómo daba la vista a los ciegos, cómo les daba el habla a los que estaban mudos. Pedro era testigo de lo que Jesús hacía con los demás. Y entonces en esa intimidad es capaz de decirle a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esto, hermanos y hermanas, conlleva una gran responsabilidad. Porque decirle a Jesús: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, es confiarle a Él nuestra propia vida. Si nosotros estamos aquí es por la gracia de Dios. Y si nosotros podemos decir que somos salvos, es por la entrega de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cuando una persona le dice a Cristo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor, es porque sabe y tiene conciencia de la responsabilidad que conlleva. Cristo es el Señor de nuestra vida. Y por lo tanto nuestros sueños y nuestros proyectos tienen que ir orientados a su presencia. Porque una persona que ha tenido un encuentro con el Señor es incapaz de seguirle, es incapaz de ser cristiano. Yo recuerdo que cuando era pequeño, subiendo las escaleras estaba el cuarto de mis papás, la habitación de mis padres, y tenían un cuadro gigante, era un rostro de Cristo. Y el cuadro tenía una frase abajo que decía: a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Yo no entendía esa frase. Hasta estando en el seminario pude deslumbrar un poco lo que decía. A Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Porque la persona que ha tenido ese encuentro con Dios descubre que Cristo es el amor de nuestras vidas y que es el que nos mueve a amar a aquellos que están a nuestro lado. Y por lo tanto la persona no concibe su vida alejado de la presencia de este Dios. Señor, le dicen los apóstoles, el mismo Pedro: ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El que nosotros, hermanos y hermanas, digamos que conocemos a Jesús implica amarle. Y una vez que hemos experimentado el amor que Cristo tiene para con nosotros, nos llama a seguirle, a seguir unidos a Él, a seguirle sirviendo en medio de esta comunidad. Porque no puede ser posible, sería un egoísmo, sería pecado, que yo descubra la presencia de Cristo y me quede guardada con Él, encerrado en estas cuatro paredes, y que allá afuera haya miles y miles de hermanos que necesitan de este Dios y yo me quede con Él guardado. Por eso el apóstol San Pablo, como un llanto, decía: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no llevo a conocer a este Cristo con el que yo mismo he tenido un encuentro y que me ha llamado a la salvación. El relato de este evangelio continúa y Jesús les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte, pero que resucite también al tercer día. No somos, hermanos y hermanas, como pequeños corderos que solamente seguimos a un ideal, a un abstracto. Seguimos a Cristo. Y Él mismo, que el día de hoy nos hace la invitación a seguirle, nos advierte: si yo que voy a padecer y que es necesario que sea traicionado y que muera en la cruz, entonces aquella persona que se decida seguirme, sepa desde este momento que también sufrirá al igual que yo. Dice Jesús al final: es necesario que al tercer día también resucite.
Si nosotros, hermanos y hermanas, acompañamos a Cristo en estas etapas de la vida, entonces también descubriremos el dolor y aquellos momentos de dificultad como Él mismo los vivió. Pero no estamos llamados a quedarnos solamente en ese dolor o en la muerte en la cruz, sino que al igual que este mismo Cristo, también nosotros estamos llamados a la resurrección. Es la gracia que nos da el Señor. En medio de las dificultades de esta vida, no estás llamado para quedarte en ellas. Estás llamado a la resurrección, a la vida nueva, como Él mismo nos lo ha enseñado. Por eso, al final del Evangelio dice: quien quiera seguirme, que entonces renuncie a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Es la gracia de Dios en medio de nuestros hogares y de nuestras familias, que nos hace volver a ver hacia Él los ojos y descubrirle en medio de nuestras dificultades como aquel que nos está acompañando, siempre fiel y firme, y entonces en su nombre continuar, aún con nuestros problemas y con nuestras dificultades. Es este Dios el que el día de hoy nos dice: sígueme, porque aquella persona que me sigue está llamado a la vida. Sí, en esta vida habrá que pasar por momentos de dificultad y de tristeza, pero te espera la vida. Confía en Dios. Pon tu fuerza y tu confianza en Dios, que Él nos recompensará y día con día nos irá ayudando a salir adelante en nuestro peregrinar, en el peregrinar en nuestra vida. Hermanos y hermanas, la segunda lectura dice que el apóstol San Pablo, que por el bautismo y por nuestra fe somos hijos de Dios y coherederos de su gracia. Si cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos bautizados, entonces no vamos solos en nuestro camino. La gracia del sacramento del bautismo tiene algo especial que no lo tienen los demás sacramentos. Cuando el Espíritu Santo se derrama en el bautismo, nos hace hijos de Dios. Y nos hace hijos de Dios en esta vida y en la otra. Y aquel que es nuestro Padre saldrá en nuestra defensa. Y ni el pecado aún más grande puede con el amor de Dios. Por eso vamos confiados, revestidos de la gracia de Dios. Pero también la fe en Dios nos hace día con día descubrirle presente, descubrirle a nuestro lado. A veces pareciera que nuestra fe se cansa, se fatiga. A veces pareciera que se acaba el sentido de seguir adelante, de continuar luchando por nuestra vida, por el proyecto que Dios tiene en este mundo. Por eso es importante la fe, porque la fe nos saca adelante, porque la fe hace descubrir lo mejor de cada uno de nosotros. Hace algunas semanas tuve una experiencia que me ayudó a descubrir esto. Se las comparto y con esto termino. Hemos ido acompañándonos varios amigos en este proceso de formación, y dentro de ellos uno muy querido en la ciudad de Matamoros, y lo ordenaban hace algunos meses sacerdote, y me hablaba para contarme emocionado que el obispo le había dicho que sería ordenado, y me dice: dentro de 4 semanas seré ordenado sacerdote. Bueno, pues vamos a prepararnos en todos los aspectos para acompañarte. Y a los 2 días veo una publicación en Facebook del obispo de Matamoros, donde decía que por el estado de salud de la madre de este sacerdote, de este amigo, se adelantaba la ordenación al siguiente domingo. Era un día miércoles. Entonces me extraña y me comunico con mi amigo. Ya su mamá tenía varios tiempos sufriendo un cáncer. Y dice mi amigo: el cáncer regresó y regresó más fuerte. Y dice: mi mamá está en el hospital, está delicada. Entonces dice: pide por mí y pide por ella para que alcance a llegar al día domingo, el día de mi ordenación sacerdotal. El obispo
cuando va al hospital para ver el estado de la mamá, les dice que si podían salir del hospital para ir a la ordenación. Y los médicos le dicen: Señor, ya no puede salir la señora de aquí. Y el obispo toma la decisión de ordenar la mitad de la ordenación sacerdotal sería en la catedral. Y el rito propio de la ordenación sería en el hospital. Toda la gente que estaba en la catedral se quedaría ahí esperando. Este sacerdote iría junto con su obispo a ser ordenado al hospital con su madre y después regresaría para terminar la ordenación en catedral. Estaban terminando justo el momento, el obispo estaba explicando en la catedral el día de la ordenación que tenían que ir al hospital y que ahí se iban a hacer los ritos, que todo se iba a seguir por las cámaras, cuando se acerca uno de los padres y le dice: Señor, la señora acaba de morir. La mamá de este sacerdote acaba de morir en estos momentos. Y el obispo se dirige con mi amigo y le dice: sabes que tu madre ha muerto, ¿quieres que aún así vayamos al hospital a ordenarte sacerdote allá? Y le dice mi amigo: no, mi mamá ya está aquí conmigo, vamos a continuar aquí. Y toda la ordenación se hace en catedral. Terminándose la ordenación, así como estaban revestidos, van a darle las últimas oraciones a su madre. Cuando yo veo todo esto, causaba en mí una conmoción enorme. Y lo primero que hago es hablarle por teléfono y decirle: ¿cómo te encuentras? Y me dice: muy bien. Dice: porque mi mamá quería estar en el momento de la ordenación y lo estuvo. Agradece a Dios conmigo por el don del sacerdocio y agradece por la vida nueva que le ha concedido a mi madre. Yo no sabía qué decirle en ese momento, y en cuanto colgué dije: ¿cómo es posible? Uno de los días más importantes en nuestra vida como sacerdotes, y pasa esto. La primera misa del sacerdote fueron las exequias de su madre. ¿Cómo es posible entender que estamos al servicio de esto? ¿Y cómo ver con ojos de fe esta realidad? Y la respuesta es muy clara. Nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia naturaleza, somos incapaces. La fe en Dios es la que nos sostiene. Y aunque el panorama pueda estar lo más oscuro que puede estar, aunque la situación pueda ser la más compleja, pero la persona que tiene sus ojos y su confianza puesta en Dios, entonces no va a caer, porque es el Señor el que le irá acompañando día con día. Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios, este es el Señor que hace nuevas todas las cosas y la que momento a momento nos acompaña con su gracia. Discúlpenme si yo el día de hoy estoy un poco sentimentalista, pero es parte de este proceso que yo también he vivido. Creo que el Señor es bueno con nosotros y que día con día se nos va manifestando, incluso en los momentos más esenciales, ahí en los momentos más pequeños que a veces parecen desapercibidos, ahí está la presencia de Dios. No nos acostumbremos nunca a descubrirle en medio de nosotros. Que el día de hoy, al salir de este templo, la respuesta que le podemos dar al Señor a esta pregunta que nos hace: ¿para ti quién soy yo?, esté resonando en nuestra cabeza. Porque esa pregunta solamente se puede responder en la intimidad, en lo más profundo del corazón. Cuando yo descubro que Dios está aquí, en lo profundo de mi ser, y que nunca he estado solo, que Él me ha ido acompañando, entonces es fácil responderle a Dios. Que nunca se nos olvide que Dios nos va acompañando, que poco a poco va manejando nuestra vida para hacer sus obras, y pidámosle los unos a los otros para que el Señor nos haga instrumento de su amor y de su gracia aquí, en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado,
tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Buenas tardes a todos. Solamente aprovechar para saludarlos. ¿Qué les pareció el nuevo sacerdote? Muy bien, felicidades. Bien, en una semana pueden pasar muchas cosas, a todos, pero parece el mismo, pero diferente. El martes fue su ordenación sacerdotal y bueno, pues ya está al frente de aquí de la comunidad y al frente del ministerio. Va a estar en la parroquia de San Juan de los Lagos, que está en el sur de la ciudad, pero va a estar muy cercano a nosotros. Eli, nos alegramos mucho de este regalo que Dios te ha dado y con este regalo también para nosotros. Muchas felicidades. Ha sido testigo también el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los niños y niñas que han hecho su primera comunión y están entre nosotros. A ver, vengan para acá porque les vamos a dar un regalo a todos los niños y niñas que han dado su primera comunión. Bien, vean nomás. Hoy pasaron como grandes al recibir la comunión, Bien bonito. Muchas felicidades a estos chicos, a estas chicas. Muy bien. ¿Cuántas comuniones lleva? ¿Esta es la segunda comunión? Sí, vengan acá. Acérquense, chicos. Es un regalito que viene de Roma. El Papa casi viene a entregárselos, pero pues no pudo. Bien, pues era todo. Muchas felicidades a todos. Una muy bonita semana. Dios los bendiga. Está el proyecto de la escuela de música para niños por la mañana y por la tarde para adultos. ¿Qué les parece? Dentro de ustedes hay un barito, hay un tenor, hay cosas que no hemos experimentado en esta vida y hay que darnos la oportunidad por las tardes, aprender a leer música, la posibilidad de un instrumento. Vale la pena. La música va a ser de nuestra comunidad, de nuestra familia y de nuestra alma un camino maravilloso. Los invito a todos a tenerlo presente. Gracias, muy bonita semana. Dios los bendiga. Si gusta, nos ponemos de pie para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Hermanos y hermanas, a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Buen domingo para todos. Que Dios les bendiga.